Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva conferencia de ciberseguridad 2021 presentado por IT Now. El siguiente espacio estaremos con Randy Valverde, quien desde Costa Rica se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de el valor de nuestra privacidad, lecciones aprendidas desde T Digital. Antes de iniciar, déjenme contarles que Randy es emprendedor informático, buscando promover la ética digital, procurando compartir un conocimiento libre con el propósito de disminuir brechas digitales. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué gusto y qué honor poder compartir con ustedes. Gracias a Itinao por hacerme parte de este magnífico evento. Gracias, Randy. ¿Estamos listos entonces? Lo dejo con la audiencia. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Nuevamente, gracias a Itinao por haberme dado la oportunidad de estar acá, compartir con ustedes. Estos 30 minutos vamos a ser un poco filosóficos, a pesar de que el concepto total es de la ciberseguridad. La ciberseguridad también tiene que ver con este tema que vamos a hablar, que es la privacidad, porque la ciberseguridad es un componente esencial de algo que quizás no le estamos dando el valor que debiéramos darle, y es el tema de la privacidad. Entonces, la titulé El valor de nuestra privacidad, lecciones aprendidas desde T Digital, porque tengo un podcast en donde hemos hablado sobre este tema muchas veces, preocupados por para dónde vamos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este tema y espero que después ustedes participen y me dejen sus comentarios. Cualquier cosa, me pueden seguir en Twitter como Randy Valverde. Vamos a ver. Antes de iniciar el tema de la privacidad, vean que las Naciones Unidas en un documento, ¿verdad?, sobre los derechos que tenemos, dice en el artículo 12, nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques a su honra o su reputación, y toda persona tiene derecho a la protección de ley contra tales injerencias o ataques. Y lo quise ver desde este punto particular y a nivel global, porque sabemos que a nivel de países tenemos leyes, ¿verdad? Legislación que tenemos que cumplir. Quizás en algunos tienen más experiencia, como Europa, bastante camino recorrido. De hecho, nosotros tomamos la experiencia de ellos para crear la ley de protección de datos que actualmente tenemos en una institución como es la PRODAF. Muy bien, pero vamos a hacer un ejemplo práctico. Ya les dije que era un poco filosófica. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a tomar una institución acá de Costa Rica cualquiera, que es la que está al lado izquierdo. Me concentré la institución de Acueductos y Alcantarillados. Vi un nombre ahí cualquiera, están dentro del directorio interno. Lo fui y lo busqué en otro servicio que nos da otra institución del Estado, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Habían dos registros, una persona ya fallecida, la otra, ahí pude rescatar la cédula de esta persona. Después de eso, con la cédula, nombres y apellidos, me fui al registro nacional, me di cuenta que habían ciertos detalles de esa persona que quizás a mí no me interesan, pero a otras personas sí les puede interesar. Dentro de la ley, dentro de la ley que tenemos dentro de la Agencia de Protección de Datos, la 8968, se nos dice de que nosotros tenemos que procurar resguardar nuestra privacidad y tenemos derechos, pero siempre y cuando estos derechos no afecten la seguridad pública. Entonces, podemos suponer que estas diferentes instituciones tienen esto por el bien público, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar y decirle, bueno, eliminen toda esta información mía. No, no se puede hacer. Al igual como existe también, digamos, con el tema de partes y detalles en general, que creo que hay que tomar en cuenta que hay información que está ahí que después de registrarnos podemos consultar. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Ahora bien, existe muchísima información y hay muchísimas bases de datos a nivel estatal, a nivel privado incluso, y hay noticias que nos preocupan. Noticias como que la Sala Cuarta reprocha que el OIJ y la Fiscalía, algunos funcionarios malintencionados, espiaran datos de una persona muy famosa a nivel de Costa Rica. Pero entonces vamos más allá. Hay que seguir preguntándonos, ¿cuánto vale nuestra privacidad? ¿Cuál es el valor que nosotros le damos al tema de la privacidad que hoy en día tenemos que tomarlo en cuenta? Que tenemos que preocuparnos realmente si existe o no la privacidad. En mi sitio web personal, randyvalverde.com, creaba un artículo y ahí anotaba una cita que me daba un colega que expuso hace poco acá en el Congreso. Me decía que la privacidad no existe. Y yo me preocupé mucho por eso. Yo, ¿cómo puede ser que hoy en día la privacidad no exista? Si la privacidad ya vimos que
por tema de derechos humanos es un punto que ahí está estipulado. Bien, buscando siempre en la web nos dimos cuenta que dentro de un diario digital se graba una conversación entre un reo y un especialista en ciberseguridad, y el reo le dice, mira, ocupo que me consigas una base de datos. Él le sigue el juego, le dice que vale millones y el reo le dice, no puede valer tanto. Entonces, él dice, que ellos tienen acceso a esta información y se las venden más baratas. Me fui a buscar, hice unas tantas consultas, navegué ahí por la parte de abajo y me di cuenta en el primer título que ustedes ven ahí que el precio de los datos para usuarios extranjeros, es decir, por decir algo así, americanos, va desde el 0.20 hasta los $150 por nombre, de acuerdo a los ingresos económicos que pueda llegar a tener esa persona. Después les pregunté a otros colegas y les dije, bueno, ¿cuánto será que valen las bases de datos actualmente acá en Costa Rica? Y después de unos días, esta información me llegó hoy en la mañana. Particularmente dice que en Costa Rica los registros masivos se venden, ojo, de 500 a 200 registros en $0.11. Eso es lo que vale mi nombre y mi número de teléfono para alguien más. Eso es información pública, dirían ustedes. Bueno, no es nada. Ok, pero si queremos más datos, si queremos salarios, si queremos además dirección, si queremos registros médicos, pueden ir un poquito más allá. Y ahí tenemos los detalles, 0.035, baja un poquito. ¿Por qué? Porque ¿qué podemos hacer con esa información? Entonces, yo me puse a pensar, son detalles interesantes, pero para mí, mi información, mi privacidad, el que yo tenga una familia, unos hermosos hijos, vale más. Yo trato de no publicar información de ellos. Y estas conversaciones que surgen en el podcast, en el programa que tenemos, que está digital, empezamos a discutir, nos preocupamos por la seguridad y ahí viene otro tema que es la ética, ¿verdad? Pero sigamos peloteando, ¿cuánto es el valor de nuestra privacidad? Y vamos a volver al caso ejemplo. Con nombre y apellidos, me di cuenta que esta persona tenía un perfil en redes sociales, que está ahí al lado derecho. Me di cuenta que coincidía el título que tenía en la institución pública y que además yo no solo tengo acceso al perfil social de esta persona que es público, sino que además tengo acceso a todos los amigos que interactúan con él y puedo ver las publicaciones. Y después tomé en cuenta este perfil de este funcionario y me di cuenta que el perfil social de él solo vale, ojo, $1.85. Quizás para Lampa o quizás para las grandes empresas no sea mucho, pero a ver, si yo estoy creando un público, si yo quiero hacerme influencer, entre comillas, si yo tengo una empresa que necesito que llegue a muchos clientes, ahí me doy cuenta que mi interacción entre las diferentes plataformas sociales tiene un valor y que tanta información yo comparta con ellos hace que se incremente este valor. Entonces ahí nos ponen otro dilema. ¿Qué tanto valor le damos nosotros a los datos de nuestros clientes, de nuestros usuarios y de qué forma los protegemos? Continuamos. Como les decía, se supone que cuando yo llego y quiero meterme en las redes sociales, tengo dos opciones, o tener un perfil público o tener un perfil privado. Si tengo un perfil público, deseo ir más allá y ahí vienen los famosos, abro comillas, influencers, que lo que hacen es ganar o ubicarse en las diferentes plataformas digitales para obtener un rédito. Entonces ya vengo y voy y consulto, bueno, ¿cuánto podría yo hacer crecer mis redes sociales? Y me doy cuenta que lo primero que me dicen es que es 100% imprescindible e importante que el perfil sea público. Y ya después de eso, yo me doy cuenta que los 20 que me están cobrando para tener 1,000 seguidores, que quizás no sea mucho, pero bueno, ya con 1,000 seguidores yo ya puedo monetizar en YouTube como compañía, como persona individual, me cobran $22. $22 son como $130 o, perdón, como 120,000 colones. No, perdón, como 15,000 colones, una cosa así. Ahorita le preguntamos a Siri a propósito de un caso que les traigo ahí. Bien, entonces ya vemos que el cómo interactuar en las redes sociales viene relacionado al tema de la privacidad. ¿Y qué tanto quiero dar yo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ceder? Si es que realmente existe la privacidad, ahí está el cuestionamiento. Para cualquiera sería muy fácil decir, bueno, es que si usted quiere tener una vida privada, entonces no se meta en las redes sociales.
Pero entonces, ¿dónde dejamos a los smartphones? ¿Dónde dejamos este dispositivo que hoy es un apéndice que necesitamos? ¿Verdad? Dice que en Instagram, por crear anuncios, me cobran $6.70 para yo empezar a interactuar. En Twitter es más bajo, me cobran 1.35 por promocionar un tweet. Y en Facebook, en una red de 1.000 millones de usuarios activos, ¿verdad? ¿Cuánto me llegan a cobrar? Bueno, eso va a depender del tipo de campaña, de la interacción con personas y el alcance que yo quiera llegar. Continuamos. Todo esto, ¿por qué? Porque a principio de año surge, estas son imágenes de mi dispositivo, las documenté, surge el dilema y es qué va a pasar con mis conversaciones privadas. Mucha gente se alertó y dijo, bueno, es que ya todo lo que ustedes han subido en internet ya tiene una huella digital muy grande. ¿Ya para qué se preocupan? Si tienen Facebook, si tienen Twitter, ¿por qué les preocupa que WhatsApp quiera acceder o cambiar su política de privacidad? Bueno, yo les contestaba a los usuarios, alumnos y algunos colegas con los que hablaba que las conversaciones que yo solía mantener en WhatsApp eran muy diferentes a la interacción que yo tenía con los contactos que tengo en Facebook, que normalmente yo en WhatsApp tengo algunos grupos con particularidades, podría decir, digamos, un grupo que se llama política, un grupo que se llama estudiantes, un grupo que se llama amigos del colegio. Y si bien es cierto, WhatsApp en sus nuevas políticas me dice, nosotros no vamos a acceder a su información sensible, no vamos a leer sus chats, ellos sí van a tener el nombre del grupo, van a tener las personas que participan en el grupo y ni qué decir de la geolocalización que empieza a interactuar. Es decir, cuando yo me conecto a un Wi-Fi, ellos van a registrarlo. Cuando yo me conecto a mi conexión de algún operador, ellos van a registrarlo. Y entonces ahí viene un tema bastante interesante que a mí me gusta mucho. Y para los que somos programadores nos tocó estudiar bastante eso, que era el tema de los patrones. Ahí empezamos a crear patrones, pero no de programación, sino ahora de comportamiento. Y entonces, continúo con ese cliché o esa frase o esa muletilla, sucede que ellos empiezan a invadir un poco más la privacidad que yo tengo. Y empiezan a crear patrones y empiezan a definir perfiles y empiezan a saber para qué me va a servir darle seguimiento a este nuevo usuario o no. ¿Verdad? ¿Por qué él interactúa tanto en este grupo y qué personas participan en ese grupo? Por otro lado, la imagen que tengo al lado izquierdo es una imagen que al día de hoy me siguen apareciendo día con día porque no he aceptado los términos y condiciones. No quiero hacerlo por ahora porque sigo interactuando con las personas justamente necesarias y a partir de este evento surge un montón de aplicaciones para sustituirlo, como fue Telegram, como fue Signal, algunos con unos protocolos de seguridad y encriptación de conversaciones más fuertes. Pero bien, continuemos. Pero, aquí viene la parte importante, el pero. Cambiemos de muletilla. ¿Quién más está interesado en nuestra privacidad? ¿Por qué nosotros invertimos en temas de seguridad para que no violenten los archivos o para que no violenten las redes internas de la empresa? ¿Por qué eso es importante? Bien, Benedict Evans plantea el siguiente concepto y una pregunta muy importante días atrás, en abril más o menos, y dice, ¿usted estaría de acuerdo en que accese al New York Times y ellos traqueen en qué pestaña le da clic o a qué noticia le da clic? Y la mayoría de usuarios dijo que sí, que no tendría problemas. Pero esta pregunta tenía un truco. ¿Cuál era el truco? Que después venía y nos comentaba. Bueno, lo que sucede es que no solo lo hace el New York Times, lo hace la empresa de la manzanita. Yo consumo la empresa de la manzanita. Me gusta mucho el sistema operativo y los smartphones de ellos. Pero entonces ya Apple llega y nos ofrece un nuevo panorama, una nueva garantía, entre comillas, de parte de ellos. Antes de llegar a eso, vean que ya hablábamos de huella digital y ahora existe la sombra digital. Es un nuevo concepto que se está hablando mucho en términos generales. La huella digital nosotros la empezamos a dejar a lo largo del tiempo con solo el hecho de haber ingresado a Internet. Desde que creamos nuestra primera cuenta de correo, ahí empezamos a dejar nuestra huella digital. La segunda, que es la sombra digital, es la suma de cantidad de información, no solo de lo que yo subo, sino de todos los dispositivos que tenemos en nuestro entorno. Si tenemos un Smart TV,
me va dejando sombra digital. Si tenemos un bombillo inteligente, va creando sombra digital. Y esto es que va recopilando datos, va creando cookies y la va devolviendo a su fabricante. ¿Para qué? Para crear estos patrones de comportamiento. Sucede de que en el rectángulo que tengo abajo de este texto, ahí está mi interacción semanal, que la reviso. ¿Y por qué ahora les interesa tanto lo que yo hago semanalmente o lo que hago diariamente? Bueno, por temas de salud, porque después de las demandas y después de los juicios, no solo para Facebook, sino otras compañías internacionales, tenemos que avisarle al usuario que ellos están interactuando tanto tiempo en la pantalla, en estos dispositivos que ya hoy en día son una necesidad. Redes sociales, 2 horas, productividad y finanzas, 2 horas y 2 minutos. Pero por otro lado, vengo y encuentro esa imagen de Conversia, un grupo español, donde ellos analizan cuántas veces al día participo yo en estas diferentes, todas son redes sociales, cada día, cada 2 o 3 días, de naranja dice cada semana, cada 2 semanas de color celeste, morado, cada 3 o 4 semanas y con menos frecuencia. Y ustedes se dan cuenta que varias veces al día es lo que más resalta en este cuadro de datos. Continúo. La nueva política de privacidad de Apple, y esto fue otro boom después de WhatsApp, se actualiza el 1 de junio. Y vean el detalle importante, muchas compañías tecnológicas están interesadas en las políticas de privacidad, están interesadas en ofrecerle a los usuarios este nuevo concepto de privacidad que ellos nos brindan. Se actualiza el 1 de junio y después de que se actualiza y ellos nos dicen, bueno, a partir de ahora nosotros les vamos a dar más garantía a ustedes como usuario de Apple, sucede de que recientemente surge una batalla y no solo entre Apple y Facebook, sino contra todas las compañías tecnológicas. Y yo no sé si para los usuarios que son de Apple se han dado cuenta que ahora cualquier aplicación que yo instale o cualquier aplicación que intente rastrearme o que intente traquearme, me da un aviso y yo le puedo dar permiso o no dar permiso. Entonces ahora la compañía de la manzana dice que todo lo que pasa en tu teléfono se va a quedar en tu teléfono y eso a mí me da tranquilidad en teoría y eso a mí me da seguridad o al menos eso es lo que me quieren vender. Que ellos están controlando esto, pero ¿qué tanto están controlando? ¿Por qué es tanto este interés? Recordemos que ellos no venden publicidad. Ellos están concentrados en dispositivos atractivos de alta calidad que van mejorando cada 6 o cada año para que el usuario invierta. Y no solo smartphones, sino todo lo paralelo que lleva esto. Entonces, sucede que en el Boston Globe hay un artículo muy completo, vean, fue ahora del mes de abril, en donde dice ¿por qué las grandes compañías están tan interesadas en defender nuestra privacidad? Dejemos de lado el juicio que pasó con Facebook hace poco, ¿verdad? Con Mark Zuckerberg. Dejemos de lado eso. Dejemos de lado que hoy se publicó y ya está para acceso de todos en la página principal de YouTube, de Netflix, está el documental de Social Dilemma. O sea, es decir, ya no solo está en la plataforma, ahora lo pueden ver en YouTube, al menos hasta el 30 de septiembre. Dejemos eso de lado. ¿Qué es lo que tanto les interesa a ellos? ¿Por qué estas grandes compañías se preocupan tanto por la privacidad? Y vean de que no solo tenemos en el cuadrito superior, no solo tenemos a Microsoft, en el del lado izquierdo no solo tenemos a Amazon, que me da una política de privacidad de Alexa, no solo tenemos a Google, sino también tenemos a Huawei y podemos seguir mencionando grandes tecnológicos que hoy saben el valor y la importancia de darle ese sello de privacidad a los usuarios. Dentro de una de las conversaciones interesantes que tuve con un colega, Víctor, que estuvo en el podcast lo pueden escuchar en cualquiera de las plataformas digitales e incluso en YouTube, lo buscan como T Digital. Él me decía de que hay un caso de estudio de marketing en donde había una persona soltera que tenía una vida sexualmente activa y utilizaba mucho profiláctico. Entonces, él tenía una Alexa donde ponía música para crear la atmósfera, pero él se llegó a dar cuenta que un día se metió a su tienda de Amazon y se dio cuenta que tenía o le estaban sugiriendo comprar profilácticos. Le digo, qué curioso, se me estaba acabando. Muy bien, compró y después al mes siguiente sucedió lo mismo. Justo cuando se le estaba acabando, le recomendaba comprar profilácticos. Entonces, este caso de mercadeo nos dice de que Alexa en aquel momento, como no se había configurado de forma correcta la política de privacidad, entonces estaba dándose cuenta qué tan activa era esa vida sexual de esa persona.
Son casos de estudio, son detalles jocosos, interesantes que tenemos que ponerle mucha atención. Hoy en día, no solo tenemos a estas grandes compañías, dada la pandemia actual surge una compañía muy importante como lo es Zoom. Incluso ahora de ingresar a esta actividad que estamos utilizando una plataforma, no voy a decir el nombre, pero me fui a buscar su política de seguridad que solo sale en inglés y también me di cuenta de detalles interesantes, política de seguridad y privacidad, perdón. Pero vean que Zoom tiene su política de protección de datos y dice que Zoom, ellos dicen que se toma la seguridad muy en serio por el tema de privacidad, por lo que solo recoge los datos de los usuarios de la plataforma Zoom son necesarios para prestar el servicio, ¿verdad? Y para garantizar el desarrollo eficaz. Ojo, ahí nos lo están diciendo tácitamente. ¿Qué garantía nos dan? Bueno, ellos recogen los datos de los usuarios, no solo de la persona que es host, sino de todas las personas que interactúan, sino además las cuentas de correo. Y con solo crear mi cuenta en Zoom, ya ellos empiezan a darse cuenta en cuáles actividades yo interactúo o no. Pero ¿qué hacen con estos datos? ¿Qué podrían hacer con estos datos? ¿Por qué tanta importancia? Bueno, vean con quién compartimos los datos personales, con quién queda su privacidad. Dice que ellos lo hacen o comparten nuestros datos que recopilan por solo conectarse a una sesión de Zoom, dependiendo de la necesidad, con revendedores, con proveedores, para razones legales, para socios de marketing y análisis y para filiales corporativas, etcétera, etcétera, etcétera. Les dije que iba a ser un poco filosófica esta ponencia, este compartir de ideas. Cuando interactúo con los diferentes colegas y amigos y empezamos a hablar de este tema, nos damos cuenta que quizás no le estamos dando el valor suficiente a nuestros datos. Quizás no le estamos dando el lugar que se merece a nuestra privacidad. Y eso es un llamado de atención no solo para nosotros como usuarios individuales, sino para las grandes compañías que hoy tienen que invertir en grandes estrategias, en grandes soluciones de ciberseguridad. Porque yo ahora tengo una oportunidad más y es decirle a mis clientes, decirle a mis usuarios, decirles a las personas que interactúan con mi negocio, nosotros les estamos dando una garantía adicional. Nosotros estamos buscando proteger su información. Nosotros, además de la legislación que ya ustedes conocen, que es global, y la legislación local, tenemos estas políticas que le van a dar garantía a ustedes que son parte esencial de nuestro negocio. Ahí es donde yo les dije que era importante y por eso iba a ser filosófica, porque teníamos que pensar en qué estamos haciendo, en qué estamos validando. No es solo validar que se metan a mi gran infraestructura de tecnología y no vulneren los sistemas que tenemos y no me encripten la información, porque ese es un tema muy importante, ¿verdad? El ransomware me encripta la información, pero ¿qué pasa con esa información? ¿Se la habrán llevado? ¿Tengo yo respaldos? Porque quizás el tema de la encriptación yo lo protejo, pero ¿qué pasa si se llevaron información importante? O sea, no es un tema de ahora. Recordemos que muchísimos años atrás, y ya casi voy cerrando, muchísimos años atrás, existían las famosas teorías en donde rastreaban las llamadas telefónicas, ¿verdad? Hoy en día estamos ante grandes compañías tecnológicas que se dieron cuenta que ellos tienen que ofrecer un plus adicional por garantizarle la privacidad a los usuarios. Pero aquí es donde nosotros como profesionales, donde nosotros como grandes compañías tenemos la necesidad de garantizar a nuestros usuarios y preocuparnos por nuestra privacidad. Es ahí donde yo les pregunto, ¿cuánto vale la privacidad para ustedes? Ya vieron que una base de datos pública o una base de datos de un banco, ahí están los links, después se los dejaré, llegan a valer hasta $200 a nivel nacional. A nivel internacional suben más. Y son bases de datos que ya se encuentran en la Deep o en la Dark Web, ¿verdad? Dependiendo del tipo de base de datos que queramos. Hay detalles y hay aspectos bastante interesantes. Con decirles que hace bastante años atrás se escribió un libro por George Orwell en donde hablaba que existe un gran Big Brother, un gran hermano que nos está vigilando. Y hoy quizás no es solo uno, sino son muchos
que se están interesados en nuestra privacidad. Y esta frase que está aquí al lado izquierdo, en la parte superior, nos dice: si algo es gratis, el producto somos nosotros. Y hay otro artículo que ustedes pueden buscar, que incluso escribí al respecto, donde dice que los datos, hoy en día los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Recuerden que el petróleo es un combustible que gracias a él me permite hacer una interacción en otras plataformas, en otros sistemas. Los datos son simplemente la materia prima, porque a partir de los datos yo genero y creo información. Y quizás hoy en día no nos debamos de preocupar, porque uno dice, bueno, es que la inteligencia artificial apenas está interactuando con esto. A ver, si leímos a Yuval Noah Harari en 21 lecciones del siglo XXI, ya se están creando proyectos en donde la privacidad debe ser una garantía y en donde la cantidad de información que hoy en día existe en la web tenemos que tomarla muy en cuenta para saber qué podemos o no hacer. Para cerrar, espero no haberme extendido mucho, dice, y esa sería la pregunta principal que yo les planteo hoy a ustedes: ¿cuál es el valor que nosotros le damos a nuestra privacidad? ¿Cuál es el valor que cada uno de ustedes está dispuesto a darle a su privacidad? Tenemos familia, tenemos muchísimos datos que subimos. Después de los datos se generan patrones, y ahí es donde las grandes compañías se dieron cuenta de este valor, se dieron cuenta que ellos tienen que ofrecer este plus, no solo por un tema de ética digital, no solo porque una corte les ordenó eso, no, ellos se dieron cuenta que estamos despertando a una nueva realidad en donde la privacidad es estrictamente necesaria. Invitarlos nuevamente a participar de todas las charlas. Si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto, el podcast en todas las plataformas digitales como T Digital, y también me pueden seguir en Twitter si les puedo ayudar en algo. Muchas gracias, Randy. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a poner la pregunta número 1, es: ¿qué recomendación nos da para proteger al máximo mis datos sin desaparecer de la era digital? Claro, esa es una muy buena pregunta. A mí particularmente me gusta mucho leer, y yo esperaría que a mis hijos les gustara mucho leer, esperaría que a todas las personas que me rodean les gustara mucho leer. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente los términos y condiciones de las redes sociales son muy largos y en letra pequeña, y hay que leer mucho. Mi recomendación es leer, saber qué pueden o no hacer ellos con mis datos, y después saber qué puedo o no subir. Como yo lo dije al principio, mis interacciones en WhatsApp eran muy diferentes a Facebook y así sucesivamente. Entonces, de cómo yo maneje las redes sociales va a depender de mí, pero es importantísimo leer los términos y condiciones de todas las plataformas. Excelente, muchísimas gracias, Randy. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué link o con qué nombre puedo buscar el podcast mencionado en la charla? Claro, T Digital es un podcast que está en todas las plataformas digitales, lo pueden buscar como T Digital, y si no, en YouTube como Randy Valverde me pueden buscar, y ahí yo posteo los podcasts. A ver, dentro del podcast no solo hablamos de temas de privacidad, sino temas tecnológicos en términos generales, en donde la idea es procurar disminuir brechas digitales y brechas de género. La idea es hablar de las tecnologías de la forma más sencilla posible. Entonces, redes sociales, busquen como Randy Valverde o T Digital, así con ese logo, me pueden localizar o pueden escuchar el podcast. Perfecto, muchísimas gracias, Randy. Le agradecemos mucho su presencia en Ciberseguridad 2021. Gracias a todos y todas, de verdad fue un honor, y nuevamente hay que leer muchísimo, y por supuesto no es una llamada de atención, no es salgamos de las redes sociales, no, es tener la conciencia y la responsabilidad de qué puedo hacer y qué tanto estoy subiendo yo a las diferentes plataformas digitales. Gracias, Randy. Feliz tarde, y así de esta manera finalizamos esta sesión y los invitamos a seguir conectados. Gracias y nos vemos en una siguiente charla.